Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de cosas buenas. Y hablando de cosas buenas, hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un universo que a todos nos apasiona, el fascinante mundo de las series turcas. Y no vamos a hablar de cualquier serie, sino de una que realmente dejó una huella imborrable en la historia de la televisión, y que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Sí, estamos hablando de Medcezir. Y más específicamente del fenómeno arrollador que fueron Altay Ulusoy y Serini Sarkaya, quienes literalmente enamoraron a todos. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esa magia. ¿Por qué esta pareja, como Yaman y Mira, fue tan especial? ¿Qué tenían a Altay y Serini que logró cautivar a audiencias no solo en Turquía, sino en cada rincón del planeta donde la serie llegó? ¿Cuál era ese ingrediente secreto que los convirtió en íconos de la televisión y en un ejemplo de química innegable en pantalla? Prepárense porque hoy vamos a desvelar todos los detalles, a analizar su actuación, a diseccionar su conexión y, por supuesto, a explorar el impacto monumental que tuvieron en la industria del entretenimiento. Así que pónganse cómodos, preparen sus botanas favoritas y, por favor, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratuito y así no se perderán ningún vídeo nuevo sobre sus series turcas favoritas. Suscríbanse ahora mismo, es un paso muy sencillo y nos ayudarán muchísimo. Bien, comencemos por el principio. Medcezir, cuyo título en español se tradujo como Amor a ciegas o Marea, fue una serie turca que se emitió entre 2013 y 2015. Esta joya televisiva fue una adaptación de la aclamada serie estadounidense DOC, y nos sumergía en la vibrante historia de Yaman Koper, un joven de origen humilde que, tras verse involucrado en un problema legal, conoce a Selim Serez. Gracias a la ayuda de Selim, Yaman tiene la oportunidad de ingresar a un prestigioso colegio de élite, donde su vida dará un giro inesperado. En ese nuevo entorno, Yaman conoce a Mira Beylice, una joven proveniente de una familia adinerada y, a simple vista, superficial. Pero como suele suceder, las apariencias engañan, y Mira esconde una gran profundidad emocional en su interior. ¿Y quiénes fueron los encargados de dar vida a estos personajes inolvidables? Pues nuestros protagonistas, a Altay Ulusoy como Yaman y Serini Sarkaya como Mira. Pero ¿qué fue lo que hizo que Medcezir, y sobre todo la pareja protagónica, se convirtieran en un éxito rotundo, en un fenómeno cultural? La respuesta, como suele suceder en estas situaciones, es compleja y multifacética, pero podemos resumirla en varios factores clave. En primer lugar, la adaptación de DOC fue impecable. Los creadores de la serie turca supieron mantener la esencia de la historia original, respetando los pilares fundamentales que la hicieron exitosa. Sin embargo, también le añadieron ese toque turco que tanto nos gusta, el drama intenso, la pasión desbordante, las problemáticas familiares y, por supuesto, una estética visual impresionante que nos transportaba a ese mundo de lujo y excesos. Pero como todos sabemos, una buena historia, una buena producción, no serían nada sin la química correcta entre los actores. Y ahí es donde entra la magia de Altay y Serini. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Era palpable, se sentía en cada escena. Era como si una chispa invisible conectara a estos dos jóvenes actores, creando una conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Se notaba que había una complicidad especial, una conexión profunda que iba más allá de la simple actuación. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin decir una palabra. Todo eso contribuía a crear un ambiente mágico, de esos que te hacen creer en el amor a primera vista y en los finales felices, aunque la vida real a veces nos demuestre lo contrario. Además, ambos actores eran perfectos para sus papeles. Altay, con su mirada intensa y su físico imponente, logró encarnar a Yaman a la perfección. Nos presentó a un chico humilde con un corazón de oro, que se ve envuelto en un mundo de lujos y tentaciones. Un joven que, a pesar de las circunstancias, nunca olvida sus raíces y lucha por sus ideales. Altay transmitió a la perfección esa dualidad de Yaman, la inocencia y la vulnerabilidad, combinadas con la fortaleza y la determinación. Y Serini, con su belleza deslumbrante y su talento innato, dio vida a Mira, una joven que, aunque inicialmente pudiera parecer superficial y preocupada por las apariencias, escondía una vulnerabilidad y una fortaleza interior que la hacían irresistible.
Serine logró mostrarnos a una Mira compleja, con sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Una joven que, a pesar de las dificultades, nunca se rinde y siempre busca la felicidad. Juntos, Aatai y Serine formaron una pareja icónica, que se ganó el cariño del público desde el primer episodio. Su conexión era tan fuerte que incluso se rumoreó un romance en la vida real, lo que solo alimentó la fascinación por ellos. Pero, ¿qué hacía que su actuación fuera tan especial y memorable? Pues, en primer lugar, la naturalidad. No se sentía forzada ni artificial. Parecía que estaban viviendo sus personajes, no simplemente interpretándolos. Se metieron de lleno en la piel de Yaman y Mira, y nos transmitieron sus emociones de una manera auténtica y genuina. En segundo lugar, la dedicación. Se notaba que se habían entregado por completo a sus roles, estudiando cada detalle, cada gesto, cada emoción. Se prepararon a conciencia, investigaron sobre sus personajes y se esforzaron por comprenderlos a fondo. Y en tercer lugar, la valentía. Se atrevieron a explorar las complejidades de sus personajes, a mostrar sus debilidades y sus fortalezas, a experimentar con las emociones, a arriesgarse. No tuvieron miedo de mostrarse vulnerables, de romper con los estereotipos y de desafiar las expectativas. Esta valentía actoral fue fundamental para que sus personajes fueran tan creíbles y empáticos. La forma en que Aatai y Serine construyeron sus personajes, la evolución que mostraron a lo largo de la serie, es digna de estudio y análisis. Vimos a Yaman pasar de ser un chico desconfiado y con miedo al mundo, a un joven seguro de sí mismo, enamorado y dispuesto a luchar por lo que cree. Vimos cómo, a pesar de las adversidades, Yaman crecía y maduraba, aprendiendo a confiar en sí mismo y a defender sus ideales. Y vimos a Mira, de ser una chica superficial y un poco rebelde, transformarse en una mujer madura, con una gran conciencia de sí misma y con la capacidad de amar incondicionalmente. Vimos cómo Mira, a través de sus experiencias, aprendía a valorar lo importante, a superar sus miedos y a encontrar la felicidad. La evolución de ambos personajes fue un viaje fascinante que nos mantuvo enganchados a la serie durante 2 temporadas. Y hablando de amor, ¿cómo no mencionar las escenas románticas? Eran épicas. Escenas llenas de pasión, de ternura, de complicidad. Escenas que te hacían suspirar, reír, llorar. Escenas que quedarán grabadas en la memoria de todos los fans de la serie. La escena en la lluvia, la del baile, los besos, las miradas furtivas, los abrazos. Cada una de ellas fue un deleite para los sentidos. Y todo esto gracias a la inmensa química entre ellos. Las escenas románticas de Medcezir fueron mucho más que simples momentos de afecto. Fueron una expresión de la conexión profunda que existía entre Yaman y Mira. Fueron una manifestación de su amor, de su complicidad y de su deseo de estar juntos. Y gracias a la actuación magistral de Aatai y Serine, estas escenas nos transmitieron emociones que nos hicieron sentir parte de su historia de amor. Pero, ¿cuál fue el secreto de su éxito? ¿Qué fue lo que realmente enamoró a todos? Yo creo que la clave estuvo en la autenticidad. Aatai y Serine lograron conectar con el público de una manera muy especial, mostrando vulnerabilidad y, sobre todo, siendo fieles a sí mismos. No trataron de ser perfectos, sino de ser reales. Y esa sinceridad, esa autenticidad, fue lo que realmente conquistó los corazones de todos. El público se sintió identificado con los personajes, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus miedos y con sus sueños. Se vieron reflejados en sus luchas y en sus triunfos. Y gracias a esta conexión, Medcezir se convirtió en mucho más que una serie de televisión, se convirtió en una experiencia, en un reflejo de la vida misma. Además, el impacto de Medcezir y de Aatai y Serine fue mucho más allá de la serie en sí. Ambos actores se convirtieron en ídolos de masas, en referentes de estilo, en modelos a seguir. Su éxito impulsó sus carreras y les abrió las puertas a nuevos proyectos. Y por supuesto crearon una legión de fans que los siguen apoyando hasta el día de hoy. El éxito de Medcezir también tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca. La serie demostró que las producciones turcas podían ser un éxito a nivel internacional y abrió el camino para que otras series turcas conquistaran el mundo. Aatai y Serine, con su trabajo impecable, elevaron el nivel de la actuación en Turquía y demostraron que el talento y la dedicación son fundamentales para alcanzar el éxito. Su impacto se extendió más allá de la pantalla, influenciando la moda, la música y el estilo de vida de millones de personas.
En definitiva, Medcezir fue un fenómeno cultural que marcó una época. Y Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya fueron la chispa que encendió esa llama. Su química, su talento, su dedicación y su autenticidad los convirtieron en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Y por eso, hoy en día, siguen siendo un ejemplo de éxito. Hoy de cómo una buena historia, combinada con una gran actuación, puede llegar a conquistar el mundo entero. La historia de Medcezir es un claro ejemplo de cómo una serie de televisión puede trascender su formato y convertirse en un fenómeno cultural. La serie nos enseñó sobre el amor, la amistad, la familia y la importancia de luchar por nuestros sueños. Y gracias a la actuación magistral de Aatay y Serine, nos dejó un recuerdo imborrable en nuestros corazones. El legado de Medcezir es innegable. La serie sigue siendo relevante hoy en día, y su historia continúa inspirando a nuevas generaciones. Y gracias a la magia de Aatay y Serine, el amor de Yaman y Mira sigue vivo en nuestros recuerdos. Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de ver Medcezir, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Se enamorarán de la historia, de los personajes y de la química entre Aatay y Serine. No se arrepentirán. Y para aquellos que ya son fans de Medcezir, les invito a revivir la magia de la serie, a recordar sus escenas favoritas y a celebrar el legado de Aatay y Serine. Y bueno, para resumir, en este vídeo hemos explorado las razones por las que Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya enamoraron a todos en Medcezir. Hemos analizado su química innegable, su impecable actuación y el impacto cultural que tuvieron. Hemos visto cómo la adaptación de DOC, combinada con su talento, los catapultó a la fama y los convirtió en íconos de la televisión turca. Y sobre todo hemos descubierto el secreto de su éxito, la autenticidad y la capacidad de conectar con el público. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya servido para recordar y valorar aún más la magia de Medcezir. Si fue así, por favor déjenme sus comentarios. Cuéntenme qué es lo que más les gusta de Aatay y Serine, cuál es su escena favorita de Medcezir, y si les gustaría que habláramos de otros actores o series turcas en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a crear contenido que les guste. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Así no se perderán ningún contenido nuevo. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos nuevos mundos y series turcas. Hasta luego. Y no olviden que el amor y la pasión por las series turcas nos une.